Actualmente existen hasta 4 modelos de AirPods que podemos comprar en la Apple Store y eso puede resultar un dolor de cabeza, sobre todo si te estás planteando comprar unos AirPods y no tienes ni idea de cuáles son los que necesitas. Así que en este vídeo te los voy a comparar y te voy a decir cuál es el que encaja concretamente para ti. Bien, obviamente los AirPods podemos dividirlos en varios segmentos o en varias categorías. Están los que tienen cancelación de ruido y los que no. Así los voy a separar yo. Bien, dentro de los que no tienen cancelación de ruido vas a encontrar los AirPods de tercera generación y los AirPods de segunda generación. Y claro, puedes tener un buen dolor de cabeza, sobre todo si no sabes muy bien si te vale la pena pasarte a los AirPods de tercera generación. Bien, los AirPods de tercera generación que ya analicé en el canal y que te dejo el vídeo por aquí, para que vayas a verlo si quieres, son unos AirPods más nuevos, con mejor calidad de sonido, con ecualización adaptativa, que eso es algo bastante interesante, y para mí también un elemento bastante diferenciador es que tienen el audio espacial, un audio que a mí sinceramente sí que me gusta para muchas de las circunstancias en las que utilizo estos auriculares. Como sabes, yo en casa también tengo los AirPods de segunda generación. Son unos AirPods que a mí se me hacen muy cómodos. Y, por ejemplo, parte de la culpa de que sean cómodos son los controles. Aquí hay una gran diferencia. Mientras que en los AirPods 3 tienes un sensor de presión que vas a tener que pulsar con los dos dedos para pasar canción y para moverte por los distintos modos, en los AirPods de segunda generación tienen un sensor táctil que con 2 toques vas a poder hacer los controles. Un elemento muy diferenciador entre los AirPods 2 y los AirPods 3 es el sensor de piel que tienen los 3. ¿Por qué? Pues porque mira, al final muchas veces te quitas los AirPods y los acabas dejando o encima de la mesa o principalmente al bolsillo. Pues bien, los AirPods de segunda generación en esas condiciones muchísimas veces automáticamente se pone en marcha la reproducción de audio que tengas. Cosa que con los AirPods de tercera generación, hasta que no los tienes en el oído, por tanto está detectando la piel, no se va a poner en marcha. Por ello, ahí tienen un punto a favor muy pero que muy importante. En términos de autonomía, los AirPods 3 tienen 1 hora más de autonomía que los AirPods de segunda generación. Ambos cuentan con la carga inalámbrica, pero solamente los AirPods 3 cuentan con un estuche de carga que tiene tecnología MagSafe. Algo que te puede resultar de interés, principalmente si en casa tienes accesorios como bases de carga o como el propio cargador de Apple de MagSafe, ya que no necesitarás de un cargador adicional para cargar tus auriculares. A la hora de hacer deporte, debo de decirte que los AirPods de tercera generación son unos AirPods que tienen resistencia al agua y al sudor, cosa que los de segunda generación no cuentan con ella. Pero también he de decirte que todo el tiempo que yo he utilizado los auriculares AirPods de segunda generación para hacer deporte, nunca jamás he tenido ningún tipo de problema. Y yo soy una persona con bastante sudoración cuando hace deporte. Y si hablamos de precio, tenemos 149 euros los AirPods de segunda generación frente a los 199 euros de los AirPods de tercera generación. Una diferencia de 50 euros que sinceramente, ojo, y porque aquí ya viene uno de los descartes, para mí vale la pena con respecto a los de segunda generación. Pero algo que te diré también luego a continuación con la siguiente comparativa es que te recomiendo encarecidamente que los pruebes antes de quedártelos. Ya sabes que si compras en Apple vas a tener un plazo de devolución si no te apaña. Me parece bastante importante porque, para que te hagas una idea, a mí, pese a gustarme más que los de segunda generación, los de tercera generación a la hora de hacer deporte, ¿qué sucede si metemos en la ecuación de los AirPods de tercera generación los AirPods Pro? Esos auriculares con gomita y que tienen cancelación de ruido. Pues bien, esa es principalmente la característica que bajo mi punto de vista marca la gran diferencia. La cancelación de ruido es un elemento para mí fundamental. Y ojo, porque otra de las diferencias que tiene esta cancelación de ruido es que al tener cancelación de ruido, estos auriculares también cuentan con sonido ambiente, con un modo llamado modo ambiente. ¿Y eso qué es? Pues eso es un modo en el que tú, mientras estás escuchando música, el auricular está detectando el sonido que tiene en el exterior y te lo está también incluyendo en la reproducción interna, de tal forma que vas a poder escuchar a la perfección tanto la música como lo que acontezca a tu alrededor. Si, por ejemplo, una persona que
tienes cerca trabajando o hablando simplemente a tu lado, vas a poder escucharla a la vez que escuchas esa música. Eso para mí es algo muy interesante, sobre todo a la hora de salir a la calle. Por ejemplo, yo cuando salgo con la cancelación de ruido, que la utilizo muchísimo, pero cuando salgo a la calle a caminar, tiendo a apagarla y poner el sonido ambiente, ya que así si pasa un coche, si alguien pita, si alguien me llama por la calle, en fin, todo ese tipo de circunstancias que con la cancelación de ruido activa no la escucharías. Algo que debes de tener muy en cuenta en términos de ergonomía y comodidad con estos AirPods Pro es que, como te decía, cuentan con unas gomitas que a muchas personas se le hacen incómodas, ya que al final es algo que tienes dentro del oído. A mí, por el contrario, me parece que es sumamente cómodo, ya que al final es una forma de sujetar más firmemente el auricular al oído. Además, el tener una gomita hace que se produzca un cierre dentro del oído y ahí ya tienes también una buena parte de cancelación de ruido pasiva. Pero como te digo, no es para todo el mundo. Por eso insisto nuevamente en que si tienes la oportunidad de probarlos antes de quedártelos, es una excelente idea. En estas gomitas también te quiero contar que en la caja te vendrá un estuche con 2 tamaños adicionales a los que te vienen puestas en los auriculares, algo que va a hacer que tengas más posibilidades de que se ajuste perfectamente a tu oído. En cuanto al precio, los AirPods Pro tienen un precio de 279 euros, lo que supone una diferencia de 80 euros más que los AirPods de tercera generación y una diferencia de 130 euros versus los de segunda generación. Pero en términos de precio hay dos cosas que quiero mencionarte. La primera de ellas, te dejo en la descripción del vídeo todos los enlaces de Amazon, porque en Amazon normalmente todos los modelos van teniendo ofertas. Entran unos, salen otros, entonces puede ser que en el momento en el que veas este vídeo, el producto en concreto que estés interesado o que se ajuste a tus necesidades en cuanto a los AirPods se refiere, esté en oferta y pueda ser una buena oportunidad de cogerlo. Y el segundo aspecto que debo de destacar es que, bajo mi humilde opinión, y eso lo quiero destacar fuertemente, mi humilde opinión, los AirPods Pro son los auriculares que mejor relación calidad-prestaciones-precio tienen, sin duda alguna, al menos para mí. Y bien, no pensarías que me iba a olvidar de los auriculares que son la joya de la corona, los AirPods Max. Unos AirPods que tienen un precio de nada más y nada menos que 629, aunque en base a lo que te decía hace un segundito, suelen estar también en oferta hasta hace poco en 415 euros en Amazon. Así que no olvides chequear si estás interesado. Pero bien, la pregunta, ¿por qué comprar o para quién son estos auriculares? Se trata de unos auriculares que yo considero auriculares premium, que nada tiene que ver con lo que hemos mencionado anteriormente. Son unos auriculares que propiamente ya estás viendo, se trata de auriculares de diadema que no son auriculares que se introduzcan dentro del oído. Por tanto, pasan a formar parte de otro tipo de categoría. Algo que destaca sin duda alguna son los materiales de construcción de estos auriculares. Las almohadillas viscoelásticas que tienen en sus orejeras son francamente cómodas, hacen que el acople a tu rostro sea perfecto y por tanto la comodidad sea ultra. De hecho, la propia cinta que tiene hace, además, este mallizo hace que sea ultra mega cómodos de llevar para largas digamos, jornadas de uso. No vas a tener ningún tipo de problema de comodidad, pese a que pesan más que cualquier otros auriculares de la competencia. En términos de autonomía, tienes una autonomía de aproximadamente 20 horas con los auriculares cargados. Una autonomía que, en mi humilde opinión, y lo he podido ir comprobando, en algún que otro caso es algo más que esas 20 horas. Pero como todo, va a depender del uso que le des. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, va a variar mucho si lo utilizas con cancelación o sin cancelación de ruido, porque efectivamente estos entran dentro de la categoría de auriculares con cancelación de ruido. Y aquí dos puntos clave. Uno, el hecho de que sea un auricular que te tapa la oreja por completo hace que la cancelación de ruido pasiva sea mucho mayor. Por tanto, y ahí voy al segundo apartado, la cancelación de ruido en estos auriculares es superior a los de los AirPods Pro que te comentaba hace un segundito, y sin duda alguna para mí es de lo mejorcito que he probado con respecto a otras marcas. Por tanto, y contestando la pregunta que te puedas estar haciendo, ¿para quién son estos auriculares, estos AirPods Max? Pues mira, son para una persona que quiera sí o sí un auricular de diadema, quiera un auricular con cancelación de ruido, quiera máxima comodidad, quiera máximas prestaciones en la calidad de los materiales de fabricación y sobre todo
porque así considero que son un poco capricho, porque sus 129 euros es un precio elevado y en precios mucho más económicos vas a encontrar auriculares de las mismas o incluso mejores prestaciones, salvo, bajo mi humilde opinión, en términos de material y por tanto en términos de comodidad. Y bien, ha llegado el momento de sacar conclusiones y que yo te cuente qué AirPods son los que yo te recomiendo. Mira, los AirPods de segunda generación no los recomiendo a nadie, salvo dos motivos. Uno, por comodidad con respecto a los AirPods 3, porque no te encajen bien, no sean tu tipo de, bueno, pues de tipo de auricular que llevas con comodidad, y en ese caso sí te recomiendo los AirPods de segunda generación. Y en otro caso también te los recomiendo, sobre todo si ese salto de 50 euros supone un salto importante y bueno, si tienes un ecosistema que no es de Apple, pues quizás el resto de funcionalidades que a lo mejor no puedes sacarle todo el partido, no es algo que haga que valga la pena que des ese salto de los AirPods de segunda generación a los de tercera generación. Y bien, ¿a quién recomiendo los AirPods de tercera generación? Pues se los recomiendo a las personas a las que no les guste o bueno, o no necesiten o no quieran cancelación de ruido, y sobre todo pues a aquellas personas que el tema de la gomita que te encaje en el oído le resulte incómodo, o incluso conozco algún caso que le pueda dar alguna especie de tiricia. Si hablamos de los Max, creo que lo he explicado bastante bien. Se los recomiendo a aquella persona que quiera darse el capricho de tener unos auriculares totalmente premium y que encajan 100% en el ecosistema Apple, dándote una experiencia de uso conjunta verdaderamente increíble. Y no, bajo ningún concepto me he saltado los AirPods Pro, y es que resulta que los AirPods Pro serían los auriculares que yo le recomendaría al 95% de las personas, porque me parece, como te avanzaba hace unos segundos, que son los auriculares con mejor relación, calidad, prestaciones, precio. Y eso para mí, sin duda alguna, en mi opinión, vale mucho la pena. Son esos auriculares que yo concibo como todoterreno. Te valen para ir al gimnasio, te valen para salir a correr, para realizar llamadas, para llevarlos horas y horas puestos con máxima comodidad. En fin, y el precio de 279 euros me parece, como decía, un precio bastante, pero que bastante bien ajustado para todo lo que te ofrecen. Así pues, espero que este vídeo de comparativa o guía de compra te pueda haber resultado de utilidad. Si es así, ya sabes, dale un buen like, suscríbete y activa la campanita, que así no te perderás ninguno de los próximos vídeos en los que tú y yo nos veremos. ¡Adiós! Ha pasado un avión. Ahora sí, chao.